Cuando me dijeron de venir, me dijeron de hablar del mundo digital y de cómo me había afectado. Eh, bueno, yo crecí en el mundo digital, como muchos de aquí, y bueno, desde que era pequeño, pues ya me ponía con ello. O sea, desde tercero de primaria, por ejemplo, empecé a programar por mi cuenta, haciendo software, incluso videojuegos, porque me gustaban mucho. Y luego, poco a poco, pues haciendo un montón de cosas más. O sea, cogiendo ejemplos de otra gente, gente como yo, gente más mayor, incluso escribiendo un libro, o, por ejemplo, bueno, empezando a estudiar física por mi cuenta, cuando no tenía clases de física, porque yo lo veía ahí y decía, joder, qué cosa más interesante, esto está muy chulo. Entonces, a partir de lo que te ofrece Internet y de todas las posibilidades que no solo te da en cuanto a información, sino ideas, irte a la biblioteca. Parece una tontería, pero puedes irte a la biblioteca de vez en cuando y mirarte cosas ahí. Y lo interesante es que esta idea, aunque te la repitan mucho, hasta que no la ves en YouTube incluso, pues no dices, joder, en realidad lo podría hacer, no me cuesta nada. Total, poco a poco me fui desarrollando haciendo diferentes cosas porque después de todo me gustaban un montón de áreas. Empecé a hacer proyectos de motores de combustión externa, siguiendo incluso líneas que estaba haciendo a la NASA en sus tiempos, y ya me iba recorriendo algunas partes de Europa con este tipo de proyectos. Luego empecé bueno, ya que me gustaba programar, de hecho, empecé con un proyecto de inteligencia artificial evolutiva, en el que, bueno, básicamente tú creabas una IA, una inteligencia artificial, y esta empezaba a aprender de forma aleatoria, por así decirlo, y cada vez que lo hacía bien, pues se reproducía. Entonces, toda la genética que tenía, pues la iba pasando de generación en generación, evolucionando poco a poco. Esto estaba muy chulo. Llegabas a crear incluso sociedades dentro de una pantalla y bueno, es algo que dices, joder, y esto lo puedo dejar una noche entera y a ver qué sale. Y salían cosas muy guays. Total, después de esto empecé con unos compañeros ya cuando me fui a la universidad, que me fui a Barcelona, a hacer otro tipo de proyectos. Empezamos a hacer proyectos relacionados con software al principio. Luego hicimos otros relacionados con hardware. Hicimos, por ejemplo, cuando iba a haber un boom de los geolocalizadores, hicimos unas pegatinas, de estas hay muchas, que la pones en tu coche, se la pones a tu perro, desde el móvil puedes ver dónde está. Bueno, era un proyecto interesante y tiramos para adelante, pero realmente no era muy disruptivo. Y lo hicimos solo para aprender en un principio y además cuando lo lanzamos ya empezó ese boom que esperábamos y por desgracia las grandes compañías nos pillaron. Éramos bastante más jóvenes y mira que tampoco he cambiado mucho. Pero bueno, seguimos por ahí y a mí siempre me ha gustado mirarme un montón de papers, un montón de noticias de cualquier cosa, desde física cuántica hasta química. Y en bachillerato a mí no me gustaba la biología para nada, pero concretamente una noche se me ocurrió la idea. Podría tratarse una planta como si fuera un panel solar, usar sus hojas como si fuera un panel solar. Y dije, bueno, es una idea interesante, vamos a meternos en ella, vamos a ver qué se puede crear a partir de esto. Y bueno, me puse a investigar y había un montón de estudios por todo el mundo, desde la NASA hasta otros centros de investigación muy repartidos, que hacían proyectos similares. Por ejemplo, hacían proyectos basados en motores de células microbianas, es decir, utilizan microbios y, por ejemplo, los estaban orientando para el tratamiento de aguas residuales y cosas similares. Nosotros lo que hicimos es combinar un poco todas estas tecnologías y llegar a nuestra propia rama. Total, yo se lo propuse a mis compañeros y se rieron un poco, como es lógico, pero les gustó la idea. Entonces dijimos, ¿por qué no? Vamos a lanzarnos, vamos a ver qué pasa. Entonces hicimos un primer prototipo que iba, es decir, producía electricidad a partir de las plantas. Ahora os diré un poco cómo. No iba increíblemente bien, precisamente, pero era un primer prototipo. Entonces nos gustó mucho la idea y seguimos para adelante. ¿Qué encontramos a partir de esto? Pues encontramos un mundo de posibilidades brutal. Y ya llevamos 2 años con el proyecto y bueno, ha tirado para adelante. Pero bueno, hablaré del proyecto un poco más adelante. Porque antes de todo, habría que ver cómo se ha llegado aquí y antes de todo se debería ver cómo es el mundo digital desde el punto de vista
pues desde un español o desde una persona joven que empieza aquí. Porque, ¿cómo sería, por ejemplo, la ciudad del futuro, la sociedad del futuro, en la que realmente se enseña a la gente un valor imprescindible, que no es el de aprender? Porque aprender, cualquiera puede aprender matemáticas, cualquiera puede aprender lengua. Lo importante aquí es aprender a aprender, porque todo el mundo está motivado por sus propios temas. Todo el mundo sabe que existe ahí un mundo de posibilidades muy chulo, pero que, bueno, a mí no me interesa tanto, ¿no? Pero hay otro mundo que sí te puede gustar, desde la gastronomía hasta el arte o la fotografía, lo que sea. Lo importante es que la gente sepa aprender por su cuenta. Y esto es una cosa que es brutal, es decir, cuando alguien se da cuenta de que no necesita realmente a gente que le enseñe, sino que él mismo puede buscar a esa gente, él mismo puede buscar toda esa información por su cuenta, las cosas cambian bastante, porque al menos tú te pones tus reglas y poco a poco vas avanzando. No quiere decir que no escuches a la gente, todo lo contrario. O sea, necesitas aprender mucho desde cero. Pero bueno, esa sociedad del futuro se basa en esto. Cuando nosotros vemos ahora lo que se está haciendo para la emprendeduría, que por desgracia en España realmente la emprendeduría solo se puede hacer en 2 sitios, Madrid y Barcelona, aunque esté creciendo. Cuando nosotros miramos España, de lo que se está haciendo, a ver, flaquea un poco. Cuando vemos, por ejemplo, incubadoras, tú te metes en una incubadora y empiezas a ver los cursos que están dando y son cosas que realmente se le podría enseñar a gente de la ESO incluso más bajo. O sea, son contenidos muy simples, desde cómo se hace un business model o un canvas, cualquier cosa de esas. Son cosas que se podrían haber aprendido desde mucho antes. Y emprendedores no solo son aquellos que lanzan una empresa o que hacen un proyecto. Emprendedores es cualquier persona que se lanza a algo en general. Cuando te vas a meter, qué sé yo, en nanotecnología o en física, vas a hacer una carrera, tú ya estás emprendiendo, tú eres tu propia máquina de emprender, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Pues necesitas destacar, no seguir el régimen más establecido de todos. La universidad está bien, pero la tienes que complementar. Y no con un máster. O sea, un máster también está bien, pero quiero decir, un máster y la carrera la tiene mucha gente. Lo que tú luego necesitas es añadir conocimiento, pero esto todo el mundo lo sabe. Total, lo que yo estoy diciendo es que desde pequeño empecemos a destacar todos estos contenidos. Está ahí, la digitalización está haciendo que todos los contenidos te ahorren mucho tiempo de investigar, de probar. Está todo ahí. Y ese es el modelo que nosotros debemos seguir para una sociedad del futuro, creo yo. Total, ¿cuál es el modelo bio? ¿Vale? Porque Bio es la empresa con la que estamos ahora. ¿Cuál es el modelo bio? Bueno, el modelo bio sobre todo se ha fundamentado en, bueno, a lanzar esta empresa y hacer de ella una empresa que no esté todo el rato chupando el dinero de las carteras de inversores o pidiendo ayudas constantemente. Nosotros queríamos hacer un proyecto autosostenible, no solo en la tecnología, sino en la práctica a la hora de lanzar una empresa. Total, ¿qué es lo que necesitas para esto? Bueno, al principio necesitas inversión, al principio necesitas crear impacto. Nosotros creamos, por ejemplo, una maceta que te carga el móvil. ¿Vale? La tecnología, por cierto, ¿cómo funciona? Solo para que os hagáis una idea rápida. Las plantas hacen la fotosíntesis, ¿vale? Eso lo sabemos todos. Crean sustancias que ellas se comen. Pero hay una parte de esas sustancias que no se comen y que las expelen de forma natural por las raíces. Esto es un proceso que se llama rizodeposición. Pero bueno, el nombre lo podéis olvidar, porque lo importante es que en la Tierra se quedan estas sustancias, basadas en carbono, ¿vale? Lo que pasa a partir de ahí es que hay bacterias naturales de la propia Tierra, que van a por esas sustancias y las rompen, ¿vale? Rompen las uniones que hay entre los átomos dentro de las moléculas, porque se comen el carbono y el pegamento que hay entre ellos es un electrón. Lo que hacen es liberarlo. Y esto es simplemente el ciclo de nutrición de cualquier bacteria. Nosotros no incluimos bacterias genéticamente modificadas, simplemente las que ya hay en la Tierra, pero con diferentes proporciones. Las más electrofílicas las ponemos en más cantidad y creamos simbiosis para que tengan un buen entorno y todo eso, con diferentes bacterias. Luego lo que hacemos es capturarlas con electrodos. El electrodo negativo capta el electrón y el electrodo positivo, que es el cátodo, pues tiene que capturar una carga positiva. En este caso es un hidrógeno que también se libera de todas estas moléculas orgánicas que hay. Va por ahí, lo pasa y se junta con el oxígeno de fuera.
Esto hace una cosa muy chula, ¿no? No solo crea una carga positiva o negativa y con esto una corriente, sino que es que también estamos creando fuera H2O, que es lo que se hace cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno. O sea, estamos creando básicamente un reactor que, a diferencia de los coches, además de producir energía, no produce CO2, sino H2O, lo cual es, bueno, un punto extra. No es que puedas crear suficiente como para renovar el ciclo y que las plantas se autosostengan, no tendría sentido, sería energía infinita. Pero sí que ahorra agua, sí que está creando algo que te puede servir a la larga para un montón de aplicaciones, aplicaciones que incluso pueden llegar a la agricultura. Y con esto nosotros pensamos en el producto principal, que es el panel. Un panel de 1 metro por 1 metro, ¿vale? Que pones debajo de la tierra en tu jardín, por ejemplo, y bueno, básicamente genera electricidad para tu casa. Estos paneles generan alrededor de 3 vatios por metro cuadrado, lo que haría que necesitaras unos 100 paneles para tu casa, que es alrededor de 10 por 10 metros de jardín, ¿vale? 100 metros cuadrados de jardín. Bueno, con esto te daría para dar luz a tu casa. Y todo esto está muy bien, pero requiere un proceso de I+D mucho más complejo, mucho más largo. Ahora mismo estamos en ese proceso, es decir, nosotros tenemos ya nuestros paneles, pero los estamos probando y realmente todavía queda bastante. Hace falta probarlos mucho, certificarlos aún más, sobre todo si quieres dar un producto de calidad. Pero además, al principio, ya no es solo que no los puedas vender por eso, sino que es que al principio tampoco vas a competir con la solar, no es tan eficiente. La solar lleva muchísimo tiempo en el mercado y lleva siendo muy potente. Al principio necesitas contar con los early adopters, con aquellos que te lo van a comprar al principio. Al principio porque les compensa más tener, por ejemplo, un hotel, una parcela de verde, que sean estos paneles que creen electricidad a partir de las plantas, pero solo por el marketing. No les interesa realmente la energía, sino más el marketing. A nosotros, bueno, pues nos da un poco de pena que lo compren por eso, pero realmente nos viene muy bien para financiar todo lo que es el motor de la empresa. Luego, ya no solo es esto, o sea, esto primero está enfocado para arquitectura, luego para cosas más, bueno, más normales como se están haciendo ahora, de los tejados verdes en oficinas y todo eso, y luego poco a poco en la agricultura, como he dicho, en las zonas donde no hay tanto sol también y donde hay demasiado. Por ejemplo, en las zonas del norte, donde hay muchas nubes, lo bueno que tiene esta tecnología es que produce electricidad día y noche, esté lloviendo o nevando. Para quien no lo sepa, la fotosíntesis tiene 2 ciclos y en ambos se producen sustancias, ciclo oscuro y lumínico. Y bueno, a partir de esto pues ya se puede ir sacando un poco qué aplicaciones podría tener en todos estos entornos. Y aún más, en los entornos que son desérticos, en Israel, en Arabia Saudí, se están invirtiendo cantidades ingentes para tener una agricultura que se sostenga ahí, y eso gasta de energía y de agua, bueno, mucho. Y realmente ya no es tanto por la energía que consume, sino por la autosostenibilidad del propio producto. Es decir, te ahorra mucha agua, la contiene dentro del panel también. Incluso cuando sacas el panel, si has vertido el agua abajo, pues ya lo que tienes es tierra fértil, ya no tienes un desierto. Todas estas aplicaciones que no compiten tanto por la eficiencia energética son los primeros nichos del mercado. Y poco a poco, a medida que se vaya investigando, pues se van haciendo más cosas. Pero realmente donde yace el verdadero modelo bio desde un minuto cero es en lanzar productos más pequeños para llegar a un mercado más grande. Por ejemplo, Biopass. Biopass es una maceta que lanzamos al principio que bueno, quien quiera la puede comprar. Es simplemente una maceta que la puedes tener en una mesita de un Starbucks, por ejemplo, de una cafetería, un restaurante, lo que sea. Le acercas el móvil y solo por acercarle el móvil te conectas al Wi-Fi. Es decir, esto te da acceso directo a un Wi-Fi externo sin tener que poner contraseñas ni nada. Lo acercas, te aparece un mensaje que quieres conectarte al Wi-Fi, le das a OK y ya está, te lo configura todo. Es muy cómodo, la verdad. Pero ahí no se queda la cosa. También hicimos BioEd. BioEd es una plataforma educativa que también lo que hace es crear una conciencia global desde los más pequeños, es decir, en las escuelas, para que los propios niños puedan crear baterías biológicas, como las que hay en las probetas estas, que están interconectadas, para después encender LEDs o mover motores. Y esto no solo es algo multidisciplinar que ahora llama mucho para aplicarlo en física, química, biología, sino que luego lo puedes aplicar incluso en tecnología, en las maquetas que se hacen en los colegios. Todo esto es un mercado ferviente que está llamando muchísimo.
Y no es nuestro foco realmente, pero por algo hay que empezar si quieres no estar todo el rato chupando de inversores. Al principio nosotros levantamos nuestra ronda de inversión, pero no tanto por el dinero, sino por las posibilidades. Es decir, buscamos smart investors, que se llama. ¿Y estos qué hacen? Bueno, pues esto no solo te dan dinero, no solo te dan consejo, sino que también te dan instalaciones, te dan laboratorios, porque construir un laboratorio te puede valer 7 millones de euros y como que no era plan al principio. Te dan personal, todo esto. Y ahora tenemos un núcleo, una estructura muy buena en la que, bueno, tenemos nuestras oficinas centrales, tenemos nuestros laboratorios, tenemos nuestra fábrica y ya está. Y es que realmente a partir de ahí ya es conseguir un modelo sostenible que tire para adelante. Ahora mismo estamos actuando en todos estos mercados y realmente no nos estamos gastando ni un duro en marketing, porque no vemos que ahí es donde haya que invertir precisamente, hay que invertir en I+D. Lo que hay que hacer es buscar distribuidores por todo el mundo, que de hecho nos contactan a nosotros más que nosotros a ellos, lo cual al principio está muy bien. Distribuidores por todo el mundo que te piden, oye, quiero ser distribuidor exclusivo. Y esto está muy bien, porque primero te pagan una licencia al principio y luego, y más importante, te aseguran una venta mensual de tu producto y te pagan todo el marketing en su país. Ellos mueven el producto por el país y es un win-win, o sea, los dos ganamos, los dos realmente vemos un beneficio en esto y bueno, ellos ganan un mercado y nosotros también. Además de esto, vamos a lanzar productos aún más grandes. Estos son BioBench, que se llama. El diseño final en realidad es más chulo que este, pero bueno, es top secret por ahora. Entonces, esta es la idea. La idea no es quedar separado en cosas pequeñas, porque que tengas beneficios no significa que vayas a tener beneficios de por vida. Y que tengas beneficios no significa que estés creando un impacto. El impacto lo creas cuando realmente la gente ve que te estás moviendo, que estás creando cosas más y más grandes. Total. Bueno, esto, por ejemplo, es una muestra de moverse. Esto fue, de hecho, la semana pasada, que estábamos en Kazajstán, en la Expo Universal de Energías, que nos invitaron porque fuimos los ganadores de entre 300 empresas de todo el mundo para representar a España ahí. Y esto es, de hecho, en la foto que he enseñado al principio, cuando aparecían las sociedades del futuro que he estado hablando, esa era la Expo de Kazajstán. Y era un buen ejemplo de por dónde nos estamos yendo. Cada 2x3 a un país distinto, solo y exclusivamente para dar a conocer nuestra tecnología. ¿Qué estamos haciendo? Pero evidentemente sin perder el foco. O sea, no todo va de hacer marketing gratis, ni mucho menos. Todo va de crear una estructura sólida y sostenible. Y esto hay que hacerlo al principio, moverse, pero no quedarse en que esto es lo único que hay que hacer. Hay que estar constantemente moviendo la máquina y creando un motor. Total, la idea es eso, un mundo sostenible. ¿Vale? Y ahora mismo en la cabeza tenemos un problema que es que nos creemos que sostenible es sinónimo de invertir en cosas sostenibles y punto. No, a ver, ahora mismo existe una frase que es el engaño de las renovables. Es decir, yo para nada estoy en contra de la solar, pero también hay que dejar de ser ciego. Es decir, por ejemplo, si vas a comprar un panel solar, no te creas que esa es la respuesta a todos los problemas. Un panel solar consume un montón de litio que solo al producirse gasta una brutalidad y libera tóxicos al medio ambiente de forma bastante más catastrófica que muchas fábricas. Y bueno, simplemente a grandes rasgos el litio es algo escaso, que se está haciendo más barato poco a poco por toda la producción masiva que se está haciendo de paneles solares. Pero eso no quiere decir que sea la solución del futuro. Bio tampoco tiene por qué ser la solución del futuro. Simplemente son soluciones que poco a poco se van haciendo más eficientes y se van popularizando más. Pero hay que tener en mente una cosa importantísima, y es que siempre hay otra opción, mucho más allá, siempre va a haberla. Si un consejo, por ejemplo, a las corporaciones, a las empresas, que me han pedido que dé uno, debería ser, a ver, si vas a hacer algo, nunca vayas contra el mercado, como por ejemplo se está haciendo aquí. Aquí la solar tiene ahora el problema de que todo el mundo realmente porque se está popularizando en todo el mundo, quiere ponerla en su casa. Y aquí pues, se está regulando para que la gente no pueda ponerla en su casa y tenga que depender pues, de las centrales de las grandes compañías. Que está bien al principio para que no se hundan estas centrales, pero ellas se tienen que animar también a cambiar su modelo. Aquellas que, por ejemplo, son empresas que invierten en petróleo, pues cambiad de mercado, porque luego va a llegar un boom donde el petróleo va a bajar
Y bueno, ahí es cuando realmente empiezan a invertir en solar. Todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de que pase. O sea, la gente tiene miedo a moverse y realmente, como acaban de decir en la charla anterior, salir de la zona de confort es lo primero que hay que hacer. Y eso lo estamos haciendo nosotros constantemente, porque como os podéis hacer una idea, somos jóvenes y estamos empezando y todo lo que hacemos es prácticamente nuevo para nosotros. Pero precisamente de ese algo de miedo y de esa preocupación y de buscar nuevas metas es de donde realmente se encuentra un buen caldo de cultivo para crear cosas grandes, siempre que al menos en la cabeza tengan las cosas claras. Y sobre todo que la gente no tenga miedo a pensar en cosas grandes, todo el mundo es capaz de hacer cosas grandes y lo más importante, quien no las haga se va a quedar atrás. Porque una cosa muy importante es que, bueno, por ejemplo, la gente... bueno, la gente lista, la gente que está en los observatorios internacionales y todo esto, ha dejado una cosa muy clara. Si alguna vez llegamos a encontrar inteligencia en otro planeta, que esté por encima nuestra, en cualquier estadio por encima nuestra, nosotros les vamos a ver como creadores de magia. Es decir, lo que vamos a ver ahí va a ser increíble para nosotros y va a ser completamente inconcebible para la tecnología que tenemos actual. Pero es que no hace falta realmente mirar a las estrellas, o sea, podemos mirarnos a nosotros y darnos cuenta de que hace 100 años, por ejemplo, estamos de hecho en medio de la Primera Guerra Mundial y aún en medio del campo de batalla la gente se estaba enviando mensajes en carta. Ahora tenemos esto y esto es magia, literalmente, para gente de hace 100 años y para gente de antes de ellos incluso. Pues el telégrafo, la fotografía o el cine, imágenes que se mueven, cogidas de la misma realidad, eso era magia también para ellos. Y es solo otros 100 años más para atrás. Lo que quiero decir con esto es que a saber que hay 100 años más adelante, que nadie tenga miedo en la era digital a meterse más allá, porque en el momento en el que nos sintamos cómodos en la era digital, nos vamos a dar cuenta de que ya estamos en la siguiente era. Y eso va a ser muy chulo también, porque no tengo ni idea de qué era va a ser. Pero en el día en el que nos demos cuenta, solo nos vamos a arrepentir de habernos quedado atrás. Así que bueno, muchas gracias.